a partir de qué edad la persona tiene la capacidad de poder tomar sus propias decisiones, a qué edad ya realmente es capaz de poder administrar un negocio, a partir de qué edad puede ya ser él el que administre un patrimonio. Y entonces se consideró que cuando se recorriera la cuarta parte de la vida de una persona, podría considerarse que ya tenía esa capacidad. Dijeron los romanos, ¿qué tanto puede vivir una persona? Más o menos 100 años, dijeron. Muy bien, dividamos los 100 años dentro de 4 y nos dio 25. Ese 25 va a ser el que va a marcar que una persona ya haya alcanzado esa capacidad de poder administrar su patrimonio. Entonces, a partir de los 25 años se puede administrar un patrimonio. Antes no se tiene la madurez, no se tiene el conocimiento, no se tiene la experiencia, no se está en capacidad de poder administrar el patrimonio. Y por tanto, entonces, si no tiene esa capacidad, ya ha muerto su padre, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues la naturaleza nos dice que ya se puede cuidar a sí mismo, pero lo que nosotros como sociedad reconocemos es que no puede administrar un patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo que vamos a hacer es nombrarle un curador y así surge la figura de la curatela. Entonces, para aquellos que quedan sin su padre cuando ya han superado la pubertad, pues entonces lo que habrá que nombrarles es un curador, en donde el curador no solamente se encargará de la administración del patrimonio, distinto a lo que ocurre con el tutor, ¿verdad? El tutor no solamente cuida del niño, sino también cuida del patrimonio, mientras que el curador solamente cuidará del patrimonio porque ya aquella persona es capaz de cuidarse por sí misma. Ahora, ¿qué clases de tutela o qué clases de curatela existieron? La verdad es que no importa de cuál hablemos, si de la tutela o de la curatela, en ambos casos las clasificaciones van a ser la misma. Así que consideremos cuáles son estas. Se dice que hay una tutela o una curatela que puede ser testamentaria. ¿Cuándo es testamentaria? Bueno, pues resulta que el pater familias puede celebrar un testamento y en el testamento puede designar a la persona que se va a hacer cargo de su hijo cuando éste no ha alcanzado la pubertad. Si yo considero que cuando muera es posible que mi hijo no haya alcanzado la pubertad, pues entonces lo que voy a hacer es que en mi testamento voy a escribir, voy a designar a una persona para que se haga cargo de la tutela. De igual manera, ¿verdad? Si estábamos en la época de la monarquía o en la época de la república, pues si resulta que yo pienso que puedo morir, tengo que pensar en dejarle un tutor a mi esposa y entonces voy a designar a un tutor dentro del testamento. Incluso podría ser que mi esposa no estuviera de acuerdo con el tutor, pero ni modo, ahí no hay problema porque la decisión la va a tomar el paterfamilias y no la mujer. En ese contexto, así es como se daba la tutela testamentaria. Lo mismo puede pasar en el caso de la curatela. En el caso de la curatela, pues si resulta que yo considero que puede darse mi muerte y que mi hijo todavía no alcanza los 25 años, pues entonces lo que puedo nombrarle es un curador. Eso lo tengo que hacer en el testamento. En el testamento voy a designar a la persona que yo podría considerar se haga cargo de la administración de ese patrimonio que yo dejo porque mi hijo todavía no alcanza la madurez suficiente. Es decir, voy a designar al curador. Ahora, ¿qué ocurre si no se hace testamento? ¿O qué pasa si habiendo hecho testamento, este no cumple con las características o con los requisitos formales establecidos en el derecho? Si no se hace testamento o si habiendo hecho el testamento, este no cumple con formalidades, no puede surtir efectos. Entonces, bajo esas circunstancias, lo que se va a hacer es acudir al derecho. Se va a ir a buscar una norma y esa norma nos va a decir a quién le corresponde ser el tutor. Solo, por ejemplo, imaginémonos que por ahí hay una norma que nos dice que en el caso de la muerte de un pater familias y que no haya dejado designado tutor o que no haya hecho testamento, pues le corresponderá la tutela, por ejemplo, al abuelo. Y si el abuelo no existe, pues al tío. Y si no está el tío, pues al hermano mayor. Digamos que ese es el orden. Entonces resulta que bajo ese contexto, pues si ha muerto el pater familias, si tenemos al chico ahí menor de 13 años, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es prácticamente ir a la norma, como no hay testamento o como si se hizo testamento, no cumple con las formalidades y por tanto no puede surtir efectos, pues vamos a la norma, revisamos y vamos a encontrar una norma que nos dice al abuelo. Entonces vamos, abuelo, a usted le toca ser tutor o abuelo, a usted le tocará ser curador.
Y si no está el abuelo, pues dice que al tío. Entonces vamos con el tío y le decimos, tío, a usted le toca ahora. ¿Qué pasa si el tío no existe tampoco? Pues es el hermano mayor. Entonces veamos, ¿tiene un hermano mayor este chico? No, no tiene un hermano mayor. Pero la lógica sería que por lo menos encontráramos a uno de esos. Y si es así como se designa al tutor o al curador, pues entonces vamos a estar ante una tutela legítima o ante una curatela legítima. En la legítima prácticamente es la norma la que dice a quién le va a corresponder el ejercicio de esa tutela o el ejercicio de esa curatela. Ahora, ¿qué pasa si resulta que al revisar la norma, como dije antes, voy con el abuelo, no hay abuelo, voy con el tío, no hay tío, voy con el hermano mayor, no hay hermano mayor? Entonces no hay a nadie. La norma ya no me da otra opción. Entonces, ¿qué queda? Lo que queda es que el magistrado tome una decisión sobre a quién le puede encargar la tutela o la curatela de esta persona. Y a esa se le va a conocer como dativa. La curatela o la tutela dativa es cuando es el magistrado el que toma la decisión. Así como recuerdan ustedes lo de las leyes DATAE, pues aquí viene el mismo concepto, ¿verdad? Donde la tutela o la curatela será la dativa. ¿Alguna duda con relación a la tutela o la curatela? Licenciado, buenas tardes. Le Por escucho. favor, me podría, es que me quedé con la duda de la tutela y curatela. Según lo que entendí, que la tutela es para menores de edad, ¿verdad? Para cuidarlos y de igual manera administrar el patrimonio, ¿verdad? Y la curatela está más como de administrar el patrimonio. No sé si estoy claro ahí. Sí, está bien. Así es. Gracias. Para servirle. Bien. Ahora, lo de menor de edad son todos los de 25 años, ¿verdad? 25 es prácticamente el número que marca la minoría o la mayoría de edad allá en Roma, distinto a lo que ocurre con nosotros. Nosotros es 18 años, pero hay sociedades en donde es 21 años, incluso en Guatemala hace muchos años, 21 años era el punto que marcaba la mayoría de edad. Allá en Roma, 25. Bien, entonces ahora hablamos de los esclavos. Se recuerdan, los esclavos realmente no son personas, ¿verdad? Los esclavos son animales, son herramientas que pueden hablar. Entonces, si yo estoy a la par de un esclavo, no estoy a la par de un semejante, porque yo soy persona, si soy el amo, y aquel resulta que es un animal que puede hablar, una herramienta parlante. Bueno, pues, ¿qué pasa con esos animalitos que pueden hablar? ¿Qué es lo que hace que existan? ¿De dónde brotan los esclavos? ¿Cuáles son las fuentes de esclavitud? Dentro de las fuentes de esclavitud podríamos pensar nosotros que los esclavos van a surgir de la producción de los esclavos, de la reproducción natural de los esclavos. Efectivamente, si yo tengo una esclava y un esclavo y los cruzo, van a ser un esclavito. Ese esclavito, ¿de dónde brotó? De una reproducción natural, ¿verdad? Efectivamente, los esclavos van a ser los nacidos de mujer esclava. Los nacidos de mujer esclava serán esclavos. Entonces, la reproducción natural es una fuente de esclavitud. Ahora, ¿realmente fue esta la más importante? No, no fue la más importante, porque allá los romanos también consideraban que producir esclavos mediante la reproducción natural no era la situación más cómoda. Imagínense, eso quiere decir que tengo un esclavo, tengo una esclava, se cruzan, está en gestación la esclava, pasarán 9 meses, habrá que cuidarla para que no pierda al esclavito que lleva dentro, y resulta que después nace el esclavito y no es de que naciste esclavito a trabajar, no, habrá que esperar, habrá que alimentarlo, habrá que cuidarlo a él y a su madre y esperar varios años como para que éste entonces empiece a ser útil dentro de las actividades económicas. Bajo esas circunstancias, entonces no valía la pena conseguir esclavos mediante la reproducción natural. No fue la principal fuente de esclavitud. ¿Qué otra fuente podemos encontrar? De repente podríamos pensar en la compraventa, en el mercado de esclavos. Y entonces, para agenciarme de esclavos, lo que debiera hacer es ir al mercado y comprarlos, ¿verdad? Y muy bien, esa es una fuente. ¿Será que esta fuente también fue la más importante? No, esta tampoco fue. ¿Por qué? Porque resulta que todo el mundo quería tener esclavos. Y como todo el mundo quería tener esclavos, prácticamente nadie estaba en la disposición de venderlos. ¿Habían algunos esclavos a la venta? Sí, pero ¿qué esclavos eran los que yo podría encontrar en el mercado?
De repente esclavos débiles, esclavos enfermos, esclavos que probablemente no me iban a rendir en la actividad económica. O de repente podría encontrar un esclavo que sí fuera fuerte, sano, pero resulta que era un esclavo como Espartaco, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Espartaco? Espartaco fue un esclavo que era capaz de organizar una rebelión en donde lo tuvieran. Si yo me llevaba a Espartaco a mi hacienda, lo que iba a hacer era organizar a todos los esclavos y lograr su liberación. Entonces, ese tipo de esclavos nadie los quería, nadie los quería comprar. Bueno, entonces el mercado tampoco fue la principal fuente de esclavitud. ¿De dónde más podíamos conseguir esclavos? Resulta que la principal fuente de esclavitud fue la guerra. El cautivo de guerra fue prácticamente la principal fuente de esclavitud. El cautiverio de guerra daba lugar cuando resulta que Roma le hacía la guerra al pueblo vecino y al hacerle la guerra al pueblo vecino, pues resultaba que lo derrotaba y al derrotarlo esclavizaba a su población. Así fue como se consiguieron esclavos. La principal fuente de esclavitud fue el cautiverio que resultó de la actividad militar, de la guerra. El cautivo de guerra fue prácticamente la principal fuente de esclavitud. Muy bien, ¿qué más podemos considerar? Hay algunas personas que no eran esclavos, pero eran tratados como tales. A estos los llamamos equiparables a esclavos. Equiparables a esclavos. No son esclavos, pero son tratados como tales. ¿A quiénes nos estamos refiriendo acá? Hay fundamentalmente dos grupos que van a ser equiparables a esclavos. ¿De quiénes estamos hablando? Primero, allá en Roma era bien particular cuando se daba el nacimiento de un niño. Cuando la madre daba a luz al niño, se lo entregaban al padre. Y entonces venía el romano y recibía al bebé. El romano tenía la posibilidad de tomar la decisión si a ese bebé que tenía en brazos lo consideraba su hijo. Pero el romano bien podría haber dicho, este no se parece a mí, o la verdad yo no quiero tener un hijo. Y entonces el padre podía salir a la puerta de su casa y soltar al chico, dejar caer al bebé o soltar al bebé en la calle. ¿Ya? Y no pasaba nada, no era maltrato, no era maltrato infantil, no era un delito, no, era normal. Entonces resulta que si un padre había abandonado a su hijo, ya sea como bebé o incluso un poquito más crecidito, no importaba, si el padre abandona al chico, cualquiera que ande en la calle puede tomar a los niños que estén en la calle. Ya puede ser el bebé que dejaron tirado enfrente de la casa o puede ser uno de los niños que andan por la calle, no importa, a cualquiera de ellos puedo tomar yo. Si yo llego a tomar a uno de esos chicos abandonados, lo puedo tratar como esclavo, ¿ya? Y lo tendré como esclavo hasta que cumpla la mayoría de edad. Al cumplir la mayoría de edad, tendré que dejarlo libre. Por eso es que no es un esclavo, es equiparable a esclavo. Tiene un trato como esclavo, pero no es esclavo. Cuando alcanza la mayoría de edad, tiene que ser liberado. Bueno, ese es un equiparable de esclavo. Los niños abandonados o huérfanos son equiparables a esclavos. ¿Qué otro grupo podemos incluir acá? Otro grupo tiene que ver con los hijos que son vendidos. Allá en Roma era posible que el padre vendiera a su hijo. Eso no era visto como algo malo. Allá se aceptaba que el padre vendiera a su hijo. Hoy nosotros no podemos hacer eso. Si alguien busca vender a una persona, está cometiendo el delito de trata de personas, ¿ya? Hoy eso no es posible. Hoy, si se hace eso, estamos ante un delito de lesa humanidad. Bueno, pues resulta que allá en Roma no. Allá en Roma podía el padre vender a su hijo. Ahora, cuando vendía a su hijo, pues, ¿qué ceremonia tenía que hacerse? Se hacía la mancipatio, aquella de la que ya hemos hablado, donde está el Señor con la balanza, los 5 testigos y demás. Bueno, pues esa operación, esa ceremonia, esa celebración es lo que hay que hacer para que ocurra la venta del hijo. Entonces decían los romanos, con su derecho, que si se daba la venta 3 veces, pues al niño que yo había comprado ahí, lo podía tratar como esclavo, ¿ya? 3 veces. Y no quiere decir que
se dé en momentos distintos, podía ser incluso en el mismo. Digamos que vengo y hago la ceremonia de que vendo a mi hijo, muy bien, ya la hicimos una vez, hagámosla otra vez, muy bien, otra vez, la tercera, muy bien, en el mismo rato, en la misma tarde, 3 veces. Allí, la figura que utilicé fue la emancipatio. Entonces, por eso es que hay algunas legislaciones, hay algunas sociedades en donde hoy se habla de los hijos emancipados. Y eso de emancipado viene de la emancipatio, porque era la forma en que se daba prácticamente la emancipación, mediante la emancipatio. Entonces, resulta que si yo compré a un niño 3 veces, yo lo voy a tomar como que si fuera esclavo, lo voy a tratar como que si fuera esclavo. Pero cuando ese hijo vendido alcance la mayoría de edad, debo dejarlo libre otra vez. Entonces, por eso es que decimos que esos son grupos equiparables a esclavos. Muy bien, ¿qué más hay al respecto? Volviendo al tema de los esclavos propiamente, pues ahí se puede celebrar la manumisión. ¿Y en qué consiste la manumisión? La manumisión es un acto mediante el cual yo, amo de un esclavo, lo voy a dejar en libertad. La manumisión permite la liberación de los esclavos. Entonces, cuando yo libero a un esclavo, lo que estoy haciendo es una manumisión. Esa manumisión lo que está implicando es que estoy cambiándole la calidad al esclavo. El esclavo que era un animal, ¿verdad? Era una herramienta que podía hablar. Y cuando yo lo dejo en libertad, le estoy dando la calidad de persona. Entonces la manumisión permite que el esclavo deje de ser cosa para que se convierta entonces en una persona. La manumisión es un acto mediante el cual vamos a liberar a los esclavos o a algún esclavo. No es que sea un grupo, puede ser uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se daba la manumisión? En la manumisión tiene que participar el amo, el dueño del esclavo, ¿verdad? Y resulta que esta manumisión podía darse en tanto yo estuviera vivo o podía darse después de mi muerte. ¿Cuándo se daba después de la muerte? Bueno, pues para que se diera la manumisión posteriormente a la muerte del amo, lo que tenía que ocurrir es que el amo en su testamento tenía que incluir la manumisión del esclavo. Eso quiere decir que si en mi testamento hago la anotación de que cuando yo muera quiero que el esclavo Argus quede en libertad porque considero que ha sido importante en toda mi vida, pues ahí, en ese testamento, estoy declarando que voy a manumitir a un esclavo. Esa es mi última voluntad contenida en el testamento. Entonces, cuando muera el amo, se va, revisa el testamento y ahí se encuentra que se manumite al esclavo, pues el esclavo queda en libertad. Eso fue mediante el testamento. Y eso va a ocurrir únicamente cuando el amo esté muerto, ¿verdad? Siempre y cuando en el testamento esté incluido, porque si en el testamento no está incluido, no cabe la manumisión. Bien, ahora, en vida, ¿puedo yo manumitir a un esclavo en vida? Sí, pero para eso tengo que ir ante una autoridad. Y hay 2 opciones. Una es que haga un proceso judicial, aquellos que hemos estudiado en nuestra segunda unidad, aquellos que ya sabemos a perfección, porque de esto nos van a preguntar cuándo, el 17, el 18 de octubre, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en ese contexto yo tengo que ir ante un magistrado, manifestar mi voluntad de dejar en libertad al esclavo, se va a seguir todo ese procedimiento con las fases que ya hemos estudiado y llegará el momento en que el magistrado o el juez, dependiendo de las circunstancias, se recuerdan que cuando hablamos del extraordinario dijimos que una de las materias era justamente esto, la liberación de los esclavos, la manumisión, pues entonces resulta que ahí se va a dictar una sentencia en donde se va a declarar que ese esclavo queda manumitido, que ese esclavo queda en libertad y por tanto se le va a considerar un ciudadano romano. Ese es un camino ante un magistrado, ante un juez, siguiendo el proceso judicial correspondiente. La segunda opción es que yo vaya ante otro magistrado, no al pretor, sino al censor. En este caso, cuando voy al censor, se recuerdan que este es el encargado de la administración del libro, en donde están anotados quiénes son los ciudadanos romanos y el patrimonio que cada uno de ellos tiene. Bueno, pues voy con el censor y le hago saber que estoy en la disposición de manumitir a mi esclavo. Y con eso, pues el censor viene y va a consignar dentro de sus registros que el esclavo ha quedado liberado y que por tanto ahora es un ciudadano romano. Ahí se habrá dado la manumisión también.
Entonces, la manumisión es el acto mediante el cual el amo va a dejar en libertad al esclavo y por tanto se le va a empezar a considerar ya como persona. La manumisión da lugar a que vaya a tenerse a un grupo de esclavos entonces que han sido liberados. Todos esos esclavos manumitidos, todos esos esclavos que alguna vez fueron liberados van a conformar un grupo social. A ese grupo social se le va a conocer como los liberti. Los liberti son personas que alguna vez fueron esclavos y que se les otorgó la manumisión. Ahora, estos liberti van a seguir manteniendo un vínculo con aquel que fue su amo. Ese esclavo liberado y el que fue el amo, el que manumitió, pues van a seguir manteniendo un vínculo, un lazo. A ese lazo, a ese vínculo que existe entre el que fue el amo y el que fue esclavo, se le conoce como derecho de patronato. ¿Qué ocurre con el derecho de patronato? El derecho de patronato se puede entender cabalmente como un derecho para el amo, pero también como una obligación para aquel que fue esclavo. Desde el lado del amo, el amo tiene derecho a pedirle al que fue esclavo que lo asista, que lo apoye, que lo auxilie cuando vive una situación especial. Entonces, el amo está viviendo una situación complicada de donde necesita de alguien que lo apoye, puede ir con aquel que fue su esclavo, con aquel que fue manumitido y decirle que necesita de su ayuda, de su apoyo, de su asistencia, y el que fue esclavo, está obligado a tener que ir. Tiene que darle la asistencia, la atención, el apoyo, la ayuda que le están pidiendo. Ahí estamos viendo el derecho, por un lado, del lado del que fue amo, pero del lado de el que fue esclavo, lo que existe es una obligación, ¿ya? Hay un derecho y hay una obligación, y esto es el derecho de patronato. Ahora, algo que es particular con el derecho de patronato es que este es el derecho es hereditable. Heredable, perdón. El derecho es heredable. ¿Qué quiere decir que sea heredable? Quiere decir que yo como amo que manumití a mi esclavo, puedo heredarle ese derecho a mi hijo. Y si mi hijo en alguna ocasión vive una situación complicada, puede ir con aquel que fue esclavo y decirle, mi padre te manumitió, pero yo necesito hoy de tu apoyo, y el que fue esclavo tendrá que ir con el hijo del amo. Ese derecho, el derecho de patronato, es un derecho que es heredable, se puede transmitir por herencia. El derecho se puede transmitir, la obligación no. La obligación tiene un carácter personal, es personalísima la obligación. Y en ese sentido, entonces, resulta que los hijos del esclavo ya no tienen la obligación, no se hereda la obligación. Si el amo resulta que necesita apoyo, pero el esclavo ya no existe, ya murió, pues no puede ir y decirle, mira, yo en su momento manumité a tu padre, así que ahora necesito de tu asistencia, ven a ayudarme. Pues no, no está obligado. La obligación era del esclavo que fue manumitido, del esclavo que fue liberado. A él le corresponde la obligación, pero esa obligación no se transmite, no se hereda, no llega, no se traslada hacia un sucesor. Ahí queda. Entonces, el derecho es heredable, la obligación es de carácter personal, no se puede transmitir. ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe, con relación a la manumisión, esa, por decirlo así, si se le daba la libertad a un esclavo y el esclavo tenía hijos, ¿también les aplicaba o solamente al esclavo en sí? Solo al esclavo, pero sí, solo al esclavo. Eso es de carácter individual, solo es al esclavo. Gracias. Van a servirle. Licenciado, perdón, ¿qué Diga. beneficio tenían los amos en hacer esta manumisión? O sea, creo que sería mejor que sigan como esclavos, ¿no? Pues es una decisión de carácter personal, ¿verdad? Obviamente, si lo queremos ver como una situación económica, de repente sí, pero ya la historia nos muestra que hubo un momento en donde todos liberaron a sus esclavos y no necesariamente por ley, ¿verdad?
Hubo un momento en donde todos, prácticamente los amos, empezaron a liberar a los esclavos. Y eso es de conocer un poco la historia, ¿verdad? Pero resulta que una persona esclava no produce lo mismo que una persona que se encuentra, digamos, libre. Los esclavos pueden producir, pero una persona que se encuentra en libertad produce mucho más. Entonces, hubo un momento en la historia, y eso es a nivel universal, hubo un momento en la historia que la esclavitud se abolió, y se abolió no necesariamente por ley, sino por la disposición de las mismas personas que tenían a los esclavos, porque fue mucho más fácil aprovechar a un colono que a un esclavo. El colono era capaz de producir más que el esclavo. Entonces todo el mundo empezó a preferir colonos que esclavos. Y fue por situación económica también. Entonces, aquí la verdad no es eso lo que analizamos, ¿verdad? Porque liberar a un esclavo puede ser una cuestión de preferencia de la persona, de gusto de la persona, de, por ejemplo, ha entrado en una amistad tan grande, el esclavo siempre lo ha apoyado y entonces cuando llega su momento toma la decisión de liberarlo. Pero también, como dije antes, puede ser que sea como consecuencia de la misma situación económica que le ve ventajas a dejarlo en libertad que a tenerlo como esclavo. Pero ahí hay de todo, ¿verdad? Hay historias para cada uno de los dos lados. Gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, perdón, el derecho a patronato ya no era permanente entonces, sino que solo cuando era necesario en algún momento el apoyo. Sí, así es. O sea, el derecho existe. Cada quien lo va a usar cuando pueda. No es que solamente una vez. Como ya te pedí una vez, ya no te puedo pedir una segunda vez que me apoyes. No, es continuo. Licenciado, disculpe, tenía una duda. ¿El derecho de patronato aplica únicamente para los esclavos liberados por manumisión o también por los equiparables a esclavos? Pero es que los equiparables a esclavos no son esclavos, por eso son equiparables. Esto es para los esclavos manumitidos. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, algo que nos queda por hablar es con relación al patrimonio. Hemos estado insistentemente diciendo que el único que puede tener derecho de propiedad es el pater familias, el sui juris, que nadie más puede tener propiedad. Sin embargo, conforme el tiempo pasó, poco a poco se empezó a reconocer que podría haber un tipo de propiedad para los esclavos, para las mujeres, para los hijos. Y es que imaginémonos, por ejemplo, las sandalias del esclavo. No voy a decir que como, aunque sí es así, ¿verdad? Yo soy el dueño del esclavo y por tanto soy dueño de las sandalias del esclavo. Pero poco a poco voy reconociendo que las sandalias son de él y no las voy a usar yo. O, por ejemplo, tiene el paterfamilias y de repente le compra unos ganchos, unos accesorios a la señora y con el paso del tiempo, es cierto, la señora está bajo mi dominio, está bajo mi poder y yo le he comprado eso, pero eso es para que ella lo use, ¿verdad? No es que yo vaya en algún momento a quitarle sus joyas y ponérmelas yo, no, son de ella. Entonces, poco a poco se empieza a reconocer que cada uno puede tener sus cosas. Es como en el caso de ustedes, digamos, ustedes están viviendo en la casa de papá, el papá es el dueño de todo, pero ustedes tienen un cepillo dental y el cepillo dental nadie más lo va a querer usar, ¿verdad? O tienen la ropa y la ropa es de ustedes. Entonces, en ese sentido, poco a poco se van dando las condiciones para que se tenga, diríamos, un pequeño patrimonio de cada uno de ellos. A eso no se le llamó realmente patrimonio, a eso se le llamó peculio. Entonces el peculio está compuesto por bienes que son, digamos, de uso personal, que le van a corresponder a los hijos, a la señora, al esclavo. Eh, Obviamente ese peculio en cualquier momento puede llegar a las manos del padre, del pater familias. El pater familias en cualquier momento puede decir, venga para acá ese peculio porque ya no te lo reconozco.
Es algo así como que a nosotros nos regalaron un celular, ¿verdad? Y estamos ahí bien emocionados, pero nuestro padre se cansa de que estemos usando el celular todo el día, que ya no prestemos atención, que ya no hagamos nada. Y entonces, como castigo, viene y nos dice, te voy a quitar el celular y toma el celular, ¿verdad? O sea, recuperó algo que nos había entregado. Así era lo que pasaba allá también. El peculio es de cada uno de ellos. Estamos hablando de los hijos, de la esposa, incluso de los esclavos, pero ese peculio en cualquier momento puede ser retirado por el padre. Y son cuestiones inicialmente más de carácter personal, bienes de uso personal. Con el paso del tiempo, los hijos poco a poco van a poder incrementar ese peculio, porque los hijos van a poder participar en las actividades militares. Y se recuerdan ustedes que esa participación da lugar al derecho al triunfo. Entonces, con el derecho al triunfo va a resultar que los hijos van a poder captar una parte de riqueza y eso va a ir a incrementar el peculio que les corresponde a ellos. Ahí estamos ante un peculio castrense, el que resulta de la guerra. Asimismo, resulta que la madre, por ejemplo, en algún momento podría recibir algo de su familia biológica y entonces esa madre puede tomar decisión sobre qué espera que se haga con ese patrimonio de ella. Ella podría entregárselo a sus hijos también. Ella podría entregarle a sus hijos las joyas, ella podría entregarle a sus hijos los bienes que son de su peculio. Entonces, el peculio de los hijos poco a poco puede ir creciendo también. Entonces, si bien es cierto, el derecho de propiedad está reconocido únicamente para el paterfamilias, pues existe un peculio que le corresponde a los hijos, a la esposa o incluso a los esclavos. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces terminamos con el tema de la familia y podemos hablar ya de la sucesión en Roma. ¿Qué pasa con la sucesión en Roma? Bueno, pues resulta que la sucesión es un invento de los romanos. ¿Y por qué inventaron la sucesión? ¿Por qué inventaron la sucesión? Lo que ocurre es que, como hemos dicho, el pater familias era el propietario. No era patrimonio familiar, sino era el patrimonio del pater familias. El padre era el dueño de la hacienda. Yo vivía en la hacienda, mis hermanos vivían en la hacienda, mi mamá vivía en la hacienda, pero ninguno de nosotros era dueño de algo ahí más que del peculio, como hemos dicho. El dueño de la hacienda era el pater familias. Y solo los pater familias podían ser propietarios. Entonces, si moría el pater familias, pues no quería decir que nosotros nos convertíamos como hijos en pater familias. Murió el pater familias y los bienes quedaron ahí. ¿Quién puede ser dueño de esos bienes? Otro pater familias. De repente el vecino, ¿verdad? El pater familias vecino podía venir y tomar los bienes. ¿Y qué ocurría con nosotros? Como ninguno de nosotros somos pater familias, pues nos hubiéramos quedado sin nada. El vecino se quedó con todo. Entonces, poco a poco vinieron los romanos y dijeron, no, hay que conseguir que cuando muere un pater familias, alguien pueda llegar a ocupar el papel, la posición que a él le tocaba. Es decir, llegue a sustituir al muerto en los roles que le corresponden ante la sociedad. Es algo así como que estuviéramos en la mesa todos sentados y sabemos que a la cabecera de esta se sienta nuestro padre, pero nuestro padre muere y entonces, ¿quién se va a sentar en esa silla? Alguien tiene que sentarse porque ese espacio no puede quedarse vacío. ¿A quién vamos a mover para que se siente ahí? Para que siga ocupando el punto, el papel, el puesto, el rol de pater familias. Bueno, pues así fue como dijeron los romanos. ¿Y para qué andaban buscando un sustituto? Andaban buscando al reemplazo para que él llegara y ocupara esa posición y por tanto llegaran con él los derechos y las obligaciones que tuvo aquel señor que murió. Entonces, en ese contexto, si yo llego y ocupo esa posición, aquel derecho de propiedad que era el pater familias, ahora viene conmigo porque yo soy el que está sentado ahí. Entonces, así se logra que aquel patrimonio logre trascender después de la muerte del pater familias, que continúe el patrimonio y no que se pierda porque lo toman los vecinos. Entonces, ahí es donde crean la sucesión. Para esto, primero fue reconocida la sucesión en el derecho civil, en el jus civile. Ahí fue reconocido primeramente la sucesión. Y cuando reconocieron la sucesión ahí, pues dijeron, aquí hay que considerar que hay un pater familias que ha fallecido, ¿verdad? Y cuando ese pater familias ha fallecido, entonces
lo que tenemos ahí es un patrimonio que este pater familias ha dejado. Y ese patrimonio que él ha dejado, ¿cómo lo vamos a conocer? Le vamos a dar el nombre de hereditas. Hereditas es el patrimonio del pater familias. Ese hereditas, ese patrimonio del pater familias, es el que hay que buscar la manera de que alguien lo pueda tomar. ¿De quién era el patrimonio? ¿De quién era el hereditas? De este señor que ha muerto. A este señor que ha muerto, pues obviamente ya no es persona porque murió. ¿Se recuerdan ustedes que las personas, la persona se considera que existe jurídicamente, decimos en nuestro Código Civil, ¿a partir de cuándo? A partir de el momento del nacimiento o incluso a partir de la concepción, siempre y cuando esté en condiciones de viabilidad, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí comienza la persona. ¿Y cuándo termina la persona? La persona termina cuando muere. Una vez muerto, ya no existe la persona. Entonces, este señor ha muerto, ya no existe. Pero vamos a hablar del patrimonio de ese señor. Y a este señor, entonces, nos vamos a referir a él como el decuyus. ¿Y qué quiere decir el decuyus? Decuyus quiere decir, es un apócope, es una abreviatura, podríamos decir, de decuyus hereditate agitar. Decuyus hereditate agitar, que significa de cuya herencia se trata. Entonces, vamos a hablar de aquel de cuya herencia se trata y a él lo llamamos el decuyus entonces. El decuyus es una persona que ha muerto y que ahora vamos a buscar qué hacer con el patrimonio de él, del que ya no existe porque murió. Entonces, su patrimonio es el hereditas y vamos a hablar del decuyus refiriéndonos a aquel de cuya herencia se trata. Ahora decimos, alguien va a ocupar el espacio que ha dejado el decuyus, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vamos a poner en ese lugar? Pues podría ser, diríamos, a cualquiera de estos que están aquí abajo, y a estos los vamos a llamar los eres. Eres va a ser. El ere o los eres son los que van a poder llegar a ocupar el espacio que ha dejado el pater familias que ha muerto, el decuyus. Bueno, entonces estas son las palabras que vamos a usar en el Ius Civile. Vamos a hablar de hereditas, de decuyus y de eres. Ahora, ¿y cómo se da esa sucesión? Dijeron los romanos, esta sucesión puede ser legítima. Y aquí diríamos que el estudio de la historia de Roma todavía no es muy preciso como para aclararnos estos temas, pero es más o menos lo que se cree que pudo ser. Entonces, en la sucesión legítima, imagínense, los romanos dijeron, tenemos que hacer algo para que alguien ocupe el lugar, para que alguien llene ese espacio que ha quedado en la mesa, ¿verdad? Algo hay que hacer. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues escribamos una norma que diga a quién le toca ocupar ese espacio. En el Ius Civile escribieron una norma que dice a quién le toca ocupar ese espacio. Por ejemplo, solo imaginémonos que diga al que me sigue a mí en el mando que ocupe el espacio. Entonces, si eso dice la norma, pues vamos y decimos, ¿a quién le toca ya que murió este señor? A quien le sigue en el mando. ¿A quién le sigue en el mando? Ah, este señor. Él va a ocupar esa silla. Esa sucesión que estamos explicando ahí se conoce como sucesión legítima. En la sucesión legítima lo que hacemos es ir a la norma y ver qué dice la norma con relación a quién le toca ocupar ese espacio. Ahora, resulta que con el paso del tiempo, y ahí es donde digo yo que todavía no es del todo claro, pero es lo que se supone que ocurrió, que los romanos dijeron, ¿y por qué no nos dan a nosotros la oportunidad de que decidamos quién nos puede sustituir? ¡Qué buena idea! Dijeron algunos, ¿verdad? Hagamos eso, que cada quien decida quién puede sustituirlo, pero en vida tendrás que decidir quién te podría suceder. Y así fue como se crearon entonces la sucesión testamentaria, en donde en la sucesión testamentaria será la misma persona antes de morir la que va a manifestar su última voluntad diciendo quién espera él que sea instituido como heredero. Es la sucesión testamentaria. ¿Qué pasa si no deja testamento? Pues nos vamos a la sucesión legítima. Según el derecho romano, o existe testamento o hay sucesión legítima. Es decir, o hay sucesión testamentaria o hay sucesión legítima. No pueden darse las dos a la vez. No es de que esta parte se va en legítima y esta otra parte en testamentaria. No. Los romanos dijeron, todo es, si hay testamento es testamentaria y si no hay testamento es legítima. Pero una de dos va a ser.
Bien, eso fue en el Ius Civile. Ahora, como recuerdan, el Ius Civile era aplicado en la ciudad de Roma para los ciudadanos romanos, pero sabemos que Roma se extendió. ¿Y qué íbamos a hacer cuando estuviéramos hablando de una milla después de la ciudad de Roma? ¿Qué íbamos a hacer cuando se tratara de casos en donde no estamos ante ciudadanos romanos? ¿Quién va a ocupar el espacio de aquel difunto? Bueno, pues en ese sentido vinieron los magistrados y hicieron uso del ius honorarium para tratar de adecuar al ius civile a estas nuevas circunstancias. Y el ius honorarium lo que dijo fue, muy bien, vamos a reconocer que este señor que ha muerto tiene un patrimonio, pero no lo vamos a llamar hereditas, sino lo vamos a llamar bonorum possessio. Bonorum possessio, no hereditas porque no es un patrimonio de los reconocidos en el ius civile, sino es un patrimonio reconocido en el ius honorarium, es bonorum possessio. Bueno, pues resulta que dijeron, y a este señor que ha muerto, ahí seguimos en la misma, el de cuyos, ¿ya? El de cuyos. Y a estos que le van a seguir, los vamos a llamar bonorum possessors. Entonces, se dan cuenta, el ius honorarium, al final, en el fondo puede ser lo mismo, pero los términos que va a utilizar son diferentes. De igual manera, allá dijeron, pues entonces, escribamos en el ius honorarium a quién le correspondería suceder al que ha muerto, quién va a ocupar esa silla, y entonces esa sucesión se conoce como sine tabulas. Pero ya el hecho de que se llame sine tabulas dio la oportunidad de entender que existía la oportunidad de hacer una tábula, es decir, una tabla. Y entonces resulta que en vida aquel señor pudo decidir quiénes debieran sucederlo a él. Y si ese es el caso, entonces estamos ante una sucesión secundum tabulas. Ahí hay dos. Una secundum tabulas y la otra sine tabulas. ¿Qué hay ahí? Que el pater familias puede tomar la decisión sobre quién lo suceda y lo va a escribir en una tabla y a eso se le conoce como secundum tabulas. O puede ser que no escriba la tabla y entonces hay que ir a la norma y ver en la norma qué dice el ius honorarium sobre a quién le corresponde ocupar ese espacio. Y eso sería sine tabulas. Pero los magistrados consideraron una tercera opción. ¿Y cuándo se daba esta? Bueno, pues resulta que existe la posibilidad de que aquel señor haya hecho su tablita, pero cuando la hizo no cumplió con todas las formalidades. Si él no cumplió con todas las formalidades, entonces se dijo que la tablita no podía funcionar y que había que ir a lo que la norma dijera. Y aun cuando este señor hubiera dicho, yo quiero que me suceda A, pero si la norma dice que es B, aunque hayas dicho A, pero como no lo hiciste bien, le tocará a B. Eso quiere decir que la sucesión será contra tábulas. Esa fue la tercera opción que encontraron los magistrados romanos cuando crearon el ius honorarium. ¿Alguna duda? No, doctor. Bien, muchas gracias. Entonces, les agradezco la atención. Nos quedamos acá y el próximo día vamos a hablar de la sucesión legítima dentro del ius civile o la sucesión sine tabulas del ius honorarium. De estas dos hablaremos en la próxima clase. Les agradezco la atención, se cuidan, feliz tarde y hasta el próximo día. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.